hoy. Esta es la última charla del ciclo de conferencias que hemos preparado para ustedes. Hoy nos acompaña la doctora Angélica María Serpa Guerra. Angélica es ingeniera agroindustrial, es magíster en innovación alimentaria y nutrición y es doctora en ingeniería. Angélica ha trabajado con nosotros en el grupo de investigaciones agroindustriales por muchos años, tiene más de 31 publicaciones, muchísimas de ellas de alto impacto. Es una persona líder en el área de alimentos, en la parte de innovación de alimentos, y hoy nos va a acompañar con una charla muy bonita, muy interesante que tiene sobre emulsiones Pickering con nanocelulosa para la preservación del licopeno de guayaba. Esperamos sea de todo el agrado de ustedes y que con seguridad Angélica nos va a dar todo lo mejor de sí. Muchísimas gracias. Angélica, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Angélica, perdón que haga una Dale. interrupción, qué pena, se me olvidó decirles una cosa. Como esta es la última charla, próximamente les estaremos enviando el link para que puedan descargar las memorias del ciclo de conferencias, así como también algunos de los videos de los cuales hemos recibido autorización de los conferencistas para publicarlos. Qué pena, se me había olvidado dar como esa información al inicio. Adelante, Angélica, y muchas gracias. Bueno, no hay problema. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos anteriores para todas las personas que se han conectado en esta última conferencia. Si bien yo soy la persona que los va a estar, digamos, acompañando en esta sesión, pues realmente los autores de esta conferencia somos los investigadores que hacemos parte del proyecto de investigación que ya Robin les mencionó previamente. Entonces, la agenda de la presentación, yo voy a iniciar con una introducción, ¿cierto? General, para que comprendamos por qué estamos trabajando con el licopeno, digamos que la importancia general de este compuesto, y a su vez vamos a conectar eso con la importancia del licopeno en los alimentos, no solo como fuente primaria de este compuesto, sino también las aplicaciones que hay dentro de la industria alimentaria durante el proceso de formulación de alimentos. Posteriormente les voy a hablar un poco acerca de la extracción y preservación del compuesto, haciendo como un recorderis o una revisión corta en la literatura acerca de los métodos que tradicionalmente se utilizan para la extracción y la preservación de este compuesto. Y finalmente les voy a hablar ya de una manera más específica sobre la aplicación que tiene la nanotecnología, lo que nosotros como equipo de investigación, digamos, hemos evidenciado que, digamos, la posibilidad que tiene todo el mundo nano para ayudarnos a estos procesos de extracción y de preservación del licopeno. Terminaré entonces con unas conclusiones y los agradecimientos generales. Entonces, iniciando pues como con la introducción, principalmente pues hay que hablarles un recorderis general del licopeno, ¿cierto? El licopeno es un pigmento carotenoide, ¿cierto? Que está presente en muchísimos microorganismos, en algunas plantas y algunas frutas, ¿cierto? Y es digamos, el compuesto responsable de la coloración característica roja de algunas frutas como el tomate, la sandía y la guayaba pera. Un tema que es muy importante tener siempre presente, o por lo menos en el marco de este proyecto, es que el licopeno es un compuesto insoluble en agua, ¿cierto? Es soluble en solventes no polares y esto trae consigo un reto muy, muy grande para la industria en general. No hablo solamente de la industria alimentaria, sino en otras donde también tiene aplicaciones. Porque pues cuando lo vamos a utilizar y lo vamos a incorporar dentro de matrices alimentarias, digamos, de base acuosa, pues ahí se nos generan ciertos retos que tenemos que abordar para poder utilizarlo, ¿cierto? Más adelante en la presentación vamos a hablar cómo nosotros hemos abordado, ¿cierto? Este tema para incrementar el uso del licopeno dentro de formulaciones alimentarias. Otro tema que es muy importante del licopeno es que es reconocido a nivel mundial por su actividad antioxidante. De hecho, cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, digamos, muy rápida sobre el tema del licopeno, yo diría que el 50-60% de los resultados, cuando uno empieza a leer, lo primero que mencionan es actividad antioxidante, ¿cierto?
es una de sus características más importantes. Y adicionalmente, pues tengo que mencionar que el licopeno está siendo estudiado por otras actividades biológicas, ¿cierto? Que se pueden llegar a asociar con beneficios para la salud. Una de ellas, y creo que es la que más se está estudiando actualmente en este tema de beneficios en salud, es su actividad anticancerígena, ¿cierto? Hay algunos reportes que ya están disponibles, sin embargo, pues sabemos que este tema sigue avanzando y el tiempo nos dirá la posibilidad que tiene este compuesto para esta aplicación en particular. Y otra característica muy importante, y es quizás la que, digamos, más nos interesa a nosotros dentro del grupo, porque trabajamos pues con alimentos, es el potencial que tiene este compuesto para utilizarse como colorante alimentario rojo, ¿cierto? Teniendo muy en cuenta la tendencia actual que hay por reemplazar estos colorantes de origen sintético por aquellos que podemos extraer a partir de fuentes naturales. Continuando entonces un poco con la introducción, para que entendamos, ¿cierto? Digamos, la importancia de este compuesto, yo acá les presento algunos resultados, o los resultados, mejor dicho, de una búsqueda que hice en Scopus, ¿cierto? Scopus es una de las bases de datos más amplias en términos de información científica, y si ustedes observan la gráfica, esta muestra el número de documentos que se han publicado por año, pues evidentemente hay una tendencia al aumento cuando hablamos de licopeno. La palabra de búsqueda fue muy sencilla, simplemente licopeno, y vemos el aumento, ¿cierto?, que ha tenido en el tiempo y que la tendencia es a seguir aumentando. Y esto está asociado a lo que les mencionaba ahorita, ¿cierto?, a esas propiedades, esas características específicas que tiene el compuesto. Ahora, cuando vamos a revisar las áreas donde más se está publicando, pues vemos que principalmente son tres: en el tema de agricultura, en el tema de medicina y en el tema de bioquímica, ¿cierto? Digamos que muchos de las publicaciones de bioquímica, algunos se asocian a publicaciones de agricultura y otros a medicina, y esto se debe a que evidentemente se está estudiando todos los procesos de absorción, de biodisponibilidad de este licopeno cuando una persona lo consume, que eso es sumamente importante, pues estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones farmacéuticas. Aquí entonces les hago como una síntesis, ¿cierto?, de las posibilidades que tiene el licopeno en general. Uno, al colorante alimentario, ¿cierto?, colorante alimentario rojo de origen natural. Adicionalmente podríamos pensarlo también para la formulación de un alimento funcional, ¿cierto?, teniendo en cuenta las características de salud que tiene. También podría ser un ingrediente para la obtención de nutracéuticos o para la industria farmacéutica, ¿cierto? Esto muy ligado a esas propiedades biológicas que se están evaluando. Ahora, uno de los temas más importantes cuando hablamos de licopeno, al igual que cuando hablamos de cualquier compuesto biológico que está presente dentro de una matriz, ¿cierto?, de una matriz vegetal, en este caso, pues el potencial de su uso va a estar muy ligado a esos procesos que yo pueda hacer para su extracción y su preservación. Yo tengo que garantizar tanto la extracción como el cuidado de ese compuesto para utilizarlo posteriormente. Aquí hago como o resalto el tema de la extracción, porque es muy importante que tengan en cuenta que en el mercado en la actualidad hay licopeno sintético, ¿cierto?, que se comercializa. La empresa BASF Química lo comercializa y de hecho lo vende para la industria alimentaria, donde se utiliza como colorante, o ellos también mencionan un poco el tema de antioxidantes al momento de leer como la información del producto. Ahora, en el caso de nuestro proyecto, nosotros nos quisimos enfocar también en el proceso de extracción, por lo que les decía ahora, o sea, queremos mirar las posibilidades de obtener un licopeno a partir de una fuente natural, ¿cierto? Entonces, ahora pasando al tema del licopeno en los alimentos, pues yo les mencionaba ahorita que él está presente en muchos tejidos vegetales, algunos microorganismos, ¿cierto? Pero la fuente por excelencia del licopeno para nosotros es la dieta, ¿cierto?, a través de frutas. Las frutas son la principal fuente de este compuesto y pues aquí en la imagen les pongo algunos ejemplos de productos que son ricos en licopeno. Y adicionalmente, pues yo quise buscar también un tema de consumo, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos consumiendo el licopeno? Y resulta que pues el dato que está disponible es en Estados Unidos, por ejemplo,
donde el consumo promedio de licopeno es de 2 a 5 miligramos por día, ¿cierto? Esto es lo que se consume en una dieta promedio. Sin embargo, pues la dosis recomendada por la IUSA es de alrededor de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿cierto? Entonces, si comparamos estos valores, pues evidentemente el consumo promedio es bajo, ¿cierto? Esto no tiene nada de malo porque recordemos que el licopeno es simplemente un antioxidante que yo le estoy agregando a la dieta, no pasa nada si yo no consumo licopeno, pero pues teniendo en cuenta esa digamos, actividad o esa posibilidad que tiene el licopeno para entrar dentro de mi organismo a estabilizar esos radicales libres, ¿cierto? Es decir, como antioxidante, pues uno pensaría que él debería aumentarse el consumo. Y esta es una de las razones cuando uno lee acerca de aplicaciones de licopeno en alimentos, es aumentar el consumo de licopeno dentro de nuestra dieta, ¿cierto? Otra parte, digamos, muy importante que está asociado a esos procesos de extracción que yo haga y a esos procesos de protección que yo haga de la molécula es que los dobles enlaces que tiene el licopeno permite que ella adopte diferentes configuraciones, ya sean trans o cis, ¿cierto? En las frutas, es decir, en la principal fuente de licopeno de origen natural, el licopeno está en su forma trans, ¿cierto? Sin embargo, se ha reportado por varios autores que tratan mucho el tema de la bioquímica y la absorción de este compuesto, que es la configuración cis la que mejor se absorbe dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Porque tiene una mayor biodisponibilidad. Entonces, obviamente, si yo lo que quiero es aumentar el consumo y aumentar el uso de este compuesto, pues tendría que también revisar un poco el tema de esa conversión de trans a cis. Una particularidad es que en la literatura hay varios reportes donde especifican que cuando yo hago calentamiento de un producto que tiene licopeno o cuando yo hago una exposición a la luz de un producto con licopeno, yo puedo, digamos, generar esta conversión de trans a cis, ¿cierto? Sin embargo, esto se tiene que hacer con muchísimo cuidado porque la temperatura y la luz también me pueden generar procesos de degradación de la molécula. Entonces, al final, pues no voy a hacer conversión, sino que simplemente no voy a tener licopeno para absolutamente nada. Entonces, esto es sumamente importante. Otro tema que les quiero dejar muy claro es que la mayoría de los reportes me hablan de conversión de trans a cis en términos de licopeno de tomate, ¿cierto? De hecho, cuando uno visita, digamos, los documentos establecidos desarrollados por la FDA o por la USA acerca del uso del licopeno, como las potencialidades que tiene, el 100% es en términos de licopeno, de licopeno de tomate, perdón. Todo se hace con este referente, ¿listo? Y por eso muchos autores han, digamos, investigado el tema de este tipo de licopeno y dicen que se ha alcanzado una mejor absorción cuando los productos que lo contienen son calentados, ¿cierto? Es una alternativa, pero es una alternativa que hay que tenerle mucho cuidado, vuelve y juega, porque este compuesto se puede degradar muy fácilmente. Ahora, yo ahorita les mencionaba pues que existe un licopeno sintético, ¿cierto? El licopeno sintético se llama Licovit, es de la empresa BASF Química. Sin embargo, existen otros licopenos que otras marcas, ¿cierto? Que han desarrollado productos o han hecho extracciones de licopeno, específicamente a partir del tomate y de la naranja, ¿cierto? Algunos de ellos se comercializan como ingredientes para la industria alimentaria y otros, como lo ven en la imagen, pues se comercializan más como un nutracéutico, ¿cierto? Sin embargo, digamos que estos compuestos, si bien son extraídos a partir de las frutas y vemos la importancia de consumir estas frutas, pues también nos damos cuenta que el licopeno como ingrediente puede ser utilizado dentro de la industria alimentaria. Y de hecho hay varios reportes, acá yo traigo algunos, por ejemplo, se ha utilizado licopeno de tomate en productos cárnicos, ¿cierto? Y en ese caso se ha observado que se retrasa la descomposición oxidativa, se aumenta el consumo de licopeno diario, que les mencionaba ahora, se mejora el color y el sabor de los productos. Adicionalmente, en productos lácteos se aumenta la vida útil porque se utiliza como antioxidante, es decir, disminuye los procesos de oxidación, ¿cierto? Y adicionalmente en productos de panificación también se asocia con una reducción del fardeamiento de estos productos que se da también por procesos oxidativos. Entonces,
Ya les he hablado mucho acerca del licopeno y de la fuente. La principal, creo que ya lo tenemos muy claro, es el tomate, ¿cierto? Eh, la mayoría de las publicaciones lo trabajan desde el tomate o desde los residuos que se generan durante el aprovechamiento del tomate, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que existen otras fuentes de licopeno que podemos estudiar y donde podemos garantizar procesos de extracción, ¿cierto? Probablemente, pues yo sé que en el curso han asistido personas de diferentes países, pues quizás en cada país habrá una fruta característica donde yo pueda hacer extracción de licopeno. En el caso de Colombia, para nosotros como grupo, pues tiene un gran interés la guayaba pera, la que ustedes ven en la imagen, se llama guayaba pera o guava pera, también se conoce en otros países. Este producto es muy importante para nosotros, uno, porque es uno de los frutales que más se produce dentro de nuestro país, ¿cierto? Hay alrededor de 6.000, o había para el 2018, que es como la cifra más reciente reportada, alrededor de 6.500 hectáreas cultivadas con guayaba, ¿cierto? Entonces es un producto muy, muy importante. Y adicionalmente, en todos estos procesos eh, de, que se han venido desarrollando con el gobierno, ¿cierto?, para la sustitución de cultivos ilícitos dentro de Colombia, pues se evidenció que la guayaba es una de las frutas que pueden entrar a esos procesos de sustitución y por eso la guayaba pera hace parte de un programa que se llama Semillas para la Paz, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la importancia de este cultivo dentro de nuestro país, pues vemos que la extracción del licopeno a partir de la guayaba pera, pues representa una muy buena alternativa para su aprovechamiento. Esto también teniendo en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es, o más bien el tema más importante es los procesos de transformación que actualmente se hacen en el país con la guayaba. Actualmente esto se usa para, digamos que la guayaba se utiliza para dos cosas. Una es para la producción de bebidas, refrescos, pulpas, ¿cierto? A partir de la fruta. Y la segunda es para la obtención de un dulce, de una confitura tradicional colombiana que se llama bocadillo, perdón, y es mezclar la guayaba, la pulpa de guayaba, con azúcar, hacer un proceso de evaporación y queda una pasta, que es la que ustedes ven ahí en la imagen. Entonces, digamos que esos son los dos procesos productivos base de la guayaba en nuestro país, así que teniendo en cuenta pues que hay digamos que el cultivo es significativo dentro de nuestro territorio, pues ¿por qué no generar otras alternativas de aprovechamiento como la extracción del licopeno? Entonces, para nosotros poder obtener, digamos, este licopeno a partir de la guayaba, ¿cierto? Y usarlo posteriormente, pues primero tenemos que garantizar su proceso de obtención. Yo cómo voy a obtener ese licopeno que está dentro del tejido vegetal. Y digamos que hemos identificado dos fases en ese proceso de obtención. La primera es la extracción, ¿cierto? Existen métodos tradicionales como la extracción enzimática, la sonicación o asistida con microondas, ahorita los vamos a ver más a fondo. Y en la extracción también puedo utilizar, digamos, solventes derivados del petróleo o solventes que han sido clasificados GRAS, ¿cierto? Y el segundo paso es la preservación del licopeno. Yo extraigo este compuesto, ahora cómo hago para preservarlo y posteriormente poderlo utilizar dentro de un alimento. Entonces, en este caso hablamos de procesos de encapsulación y aquí uno de los temas, digamos, que más se está estudiando actualmente y que es del interés de nuestro grupo de investigación es el uso de la nanotecnología, ¿cierto? Entonces, iniciando con el tema de extracción, pues el licopeno, al igual que muchos compuestos biológicos, ¿cierto? Se encuentra encerrado dentro de las paredes celulares, dentro de los tejidos celulares, en este caso pues de la guayaba, ¿cierto? Y para poder extraerlo, pues primero hay que garantizar su liberación. Yo como libero mi compuesto de esas paredes celulares, ¿cierto? Entonces lo primero es liberarlo. Y posteriormente, pues yo tengo que llevar ese compuesto a un medio adecuado para poder obtenerlo. En este caso hablamos de solventes, ¿cierto? Un tema que es muy importante en alimentos es el uso, qué solventes voy a utilizar, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que mayoritariamente se utilizan solventes orgánicos, que quizás no son los más adecuados para la industria alimentaria, pero que existen también otras posibilidades para hacer el proceso de extracción.
Entonces acá un recorderis o alguna, digamos, revisión de la literatura frente a esos métodos, digamos, un poco más tradicionales. Entonces está la extracción asistida por enzimas. En este caso lo que yo hago es que adiciono a la guayaba, ¿cierto? A la pulpa de guayaba celulasas y pectinasas para romper esos tejidos y utilizo solventes como acetona y éter de petróleo para eh, dispersar, digamos, este licopeno y particularmente en el caso de la extracción enzimática, yo debo hacer un control de temperatura y pH, ¿cierto? Para modelar la actividad enzimática de las enzimas. Entonces, en los resultados de este tema, pues la extracción asistida con enzimas, evidentemente, digamos, ofrece un aumento en el rendimiento de extracción mayor al 100%, ¿cierto? Comparado con un proceso de extracción que no utiliza enzimas. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos características. La primera, el uso de solventes orgánicos, ¿cierto? Como la acetona y el de petróleo. Y la segunda es el tema de cómo voy a controlar esa actividad enzimática, porque eso también, según los autores, pues se asocia a un aumento en los costos de mi proceso. Entonces, ahí ya tengo que entrar a jugar costo-beneficio. Otra de las posibilidades es la extracción asistida por ultrasonido de microondas. En este caso, el ultrasonido contribuye al rompimiento de las células, ¿cierto? Y el microondas me ayuda a aumentar los procesos de liberación de ese licopeno que extraje previamente, ¿cierto? En este caso, los autores consultados también utilizan solventes orgánicos como hexano y acetona, ¿cierto? Y si bien vemos un aumento en el rendimiento, ¿cierto? Cuando usamos ultrasonido, pues es muy importante hacer un buen control del proceso como tal, porque se pueden dar aumentos de temperatura que se van a traducir en la degradación del licopeno, ¿cierto? Aquí nuevamente el uso de solventes como hexano o acetona, que quizás para la industria de alimentos, pues no es lo mejor. Otra opción es la extracción por campo eléctrico pulsado, ¿cierto? En este caso, los autores lo que hicieron fue que utilizaron una mezcla de hexano, etanol, acetona y evaluaron el efecto de diferentes relaciones de estos solventes y ciertos cambios en los pulsos aplicados. Se dieron cuenta que si bien el rendimiento pues, aumenta alrededor del 39%, una de las conclusiones de ellos es que realmente el proceso aumenta más asociado a esas relaciones de solventes que a los pulsos aplicados, ¿cierto? Y se dieron cuenta que la acetona no juega como un papel muy importante en este proceso y que se podría trabajar solamente con hexano y etanol, por ejemplo. Entonces, pues uno diría, bueno, ya no voy a usar acetona, pero pues sigo utilizando hexano, que me puede generar una alarma, ¿cierto? Para la aplicación posterior que yo voy a hacer con este compuesto. Y finalmente, otro tema, otros métodos, digamos, porque realmente son varios, que yo puedo utilizar o que se han reportado realmente para la extracción del licopeno, es aquella que es asistida o realizada de manera mecánica, ¿cierto? Yo hago un proceso de molienda, un proceso de reducción de tamaño, utilizando, por ejemplo, licuadora Ultraturrax, que es lo que se ha reportado, y luego hago un proceso de extracción utilizando los métodos que les he mencionado anteriormente. Algo que nos ha parecido muy particular es que los tratamientos mecánicos o la extracción mecánica se utiliza como un tratamiento previo, ¿cierto?, al proceso de extracción con otro método, ya sea asistida por microondas, ya sea asistida por ultrasonido, en fin, digamos que los reportes son muy acompañados de dos métodos, pero la extracción mecánica como tal realmente no hay muchos reportes acerca del tema. En este caso, digamos, en los artículos que consultamos, nos damos cuenta que nuevamente utilizan hexano, acetona y etanol. Entonces, revisando un poco el tema pues, de estos solventes, ¿cierto? Si bien ellos no están prohibidos, digamos así, para la industria alimentaria, pues resulta que diversas organizaciones, incluyendo la FDA, nos dice que el uso de estos solventes realmente debe ser limitado, ¿cierto? Y principalmente, pues, por la toxicidad inherente de cada uno de estos solventes, ¿cierto? Estamos hablando de hexano, metano y acetona. Entonces, cuando pues hablamos de la industria alimentaria, uno dice, bueno, hay que buscar otras alternativas, ¿cierto? Que me permitan extraer ese licopeno, digamos, en este caso particular, y que posteriormente yo lo pueda utilizar, digamos, sin ningún inconveniente dentro de la industria alimentaria. Entonces, existen dos posibilidades que ya han sido evaluadas. Una de ellas, pues, es un solvente, el etilactato, ¿cierto? Él es certificado como GRAS,
Sin embargo, cuando hicimos la búsqueda en general y los autores son muy renuentes en explicar que el etilactato es más costoso, por ejemplo, que el hexano o que el acetona, ¿cierto? Entonces, ahí ya uno entra a jugar con el tema costo-beneficio. Y otra alternativa que lo evaluaron Sherman y colaboradores es el uso del limoneno, ¿cierto? El limoneno es un compuesto que se extrae, pues también es como un aceite, un aromático que se extrae de algunas frutas también. Sin embargo, si bien el proceso de extracción se puede dar, ¿cierto? Utilizando este limoneno como solvente, existe una característica y es que el limoneno tiene unas características sensoriales particulares. Entonces, obviamente, eso me va a afectar posteriormente si yo quiero utilizar este licopeno. Entonces, digamos que el tema de la extracción, si ustedes, hasta lo que les he mostrado hasta ahora, se basa mucho en el uso de estos solventes que yo además posteriormente tengo que eliminar, ¿cierto? Yo debo separar mi licopeno de estos compuestos que utilizo y normalmente se hacen extracciones o separaciones líquido-líquido o simplemente se hace un proceso de evaporación de solvente para yo obtener un extracto de licopeno o inclusive para obtener los cristales de licopeno. Entonces, teniendo en cuenta todo este tema de los aceites, perdón, solventes que no son muy recomendados para la industria de alimentos, pues resulta que existe una alternativa, ¿cierto? Y es el uso de aceites comestibles como solventes, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese aspecto de la solubilidad que yo les mencionaba en un inicio, el licopeno es insoluble en agua, es soluble en grasas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no utilizar un aceite comestible que yo pueda utilizar en la formulación de un alimento como solvente para el proceso de extracción, ¿cierto? Esto lo han identificado, de hecho, las publicaciones en este tema son muy recientes y, por ejemplo, existe una publicación donde utilizan aceite de girasol con una extracción asistida con microondas y obtuvieron un rendimiento de extracción de alrededor del 81%, ¿cierto? O existe también un reporte donde se usa aceite de oliva refinado con agitación magnética y también se observa pues un muy buen rendimiento de extracción. Entonces, aquí esta posibilidad pues es magnífica porque yo puedo hacer el proceso de extracción, estoy utilizando un solvente que puedo usar en la industria alimentaria, ¿cierto? Pero un tema que es muy importante cuando hablo de del uso de este tipo de solventes, es que una vez yo extraiga el licopeno dentro de mi aceite, pues yo ya no voy a hablar de un proceso de separación, yo ya no voy a buscar separar el licopeno del aceite, porque se podrán imaginar que, digamos, es un proceso muy, muy complejo, ¿cierto? Eso, pues, procesos digamos, de transformación posterior que se me va a traducir en costos adicionales. Entonces, cuando hablamos de extraer el licopeno en un aceite, pues el objetivo es utilizar el aceite como ingrediente, ¿cierto? Yo tengo un aceite con licopeno y lo voy a incorporar posteriormente dentro de una formulación alimentaria. Entonces, ya extraigo el licopeno, en este caso digamos que lo tengo dentro del aceite, ahora lo que sigue es el proceso de preservación, ¿cierto? Y ese proceso de preservación pues está vinculado a lo que les mencionaba anteriormente y es a, digamos, la susceptibilidad que tiene el compuesto para degradarse fácilmente con la luz, el pH, la temperatura y el tiempo de almacenamiento, que es un tema sumamente importante. Muchas veces cuando hablamos de compuestos activos obtenidos a partir de fuentes naturales, pensamos en degradación por la temperatura, degradación por la luz, es como lo que más se trata. Pero en el caso, por ejemplo, del licopeno, hay reportes que hablan sobre degradación del licopeno, por ejemplo, en pasta de tomate congelada. Y uno dice, pero bueno, uno normalmente dice altas temperaturas, se me degrada, pero no, resulta que el tiempo de almacenamiento, ¿cierto? También es sumamente importante porque me puede contribuir a esos procesos de degradación. Y adicionalmente, pues recordemos lo que les mencionaba ahora acerca de esa transformación de la forma trans a cis del licopeno. Si bien yo quiero que se me dé la transformación cis, pues yo tengo que tener muy en cuenta los tratamientos que voy a hacer para que no se me traduzca en un proceso de degradación del licopeno. ¿Listo? Entonces, ahorita les mencioné que cuando hablaba de procesos, digamos, de preservación, lo primero que se le puede venir a uno en la cabeza es encapsulación, ¿cierto? Creo que es como lo primero que uno piensa. Y digamos que una de las técnicas o uno de los métodos que más se utiliza en la industria alimentaria para el proceso de encapsulación
es el secado por aspersión, ¿cierto? Entonces, buscando algunos resultados sobre este tema, pues nos damos cuenta que el secado por aspersión aplicado al licopeno se hace específicamente para concentrados o jugos de fruta, ¿listo? Específicamente acá les traigo algunos resultados en tomate y sandía, por ejemplo. Entonces, se ha evaluado el proceso de secado por aspersión de tomate utilizando diferentes agentes de encapsulamiento, ¿cierto? Y se ha, por ejemplo, digamos, este primer artículo evidencia que un aumento en la temperatura del aire de secado durante el proceso de extracción generó una pérdida de licopeno. Hay degradación de este compuesto al aumentarse la temperatura. Y adicionalmente, ellos identificaron en su caso particular que la maltodextrina y el almidón son buenos agentes de encapsulación y que los productos obtenidos con ellos dos pues presentaron una menor degradación en el almacenamiento. Esto vinculado a lo que les decía ahora, el tiempo de almacenamiento también es muy importante. En cuanto a la sandía, se ha evaluado, por ejemplo, el uso solamente de maltodextrina. En este caso, no hicieron cambios del agente, sino que lo que hicieron fue un aumento en las temperaturas o un cambio en las temperaturas de secado y nuevamente evidenciaron que el licopeno se degrada a medida que se aumenta la temperatura del aire de secado, ¿cierto? Y esto también se vio nuevamente para pulpas de tomate, donde lo que se quería evidenciar era el efecto de la retención del licopeno después de un proceso de secado por aspersión a diferentes temperaturas, ¿cierto? Entonces también que acá los autores son muy específicos en los porcentajes y nos dicen que hay cambios o degradaciones que van desde el 8 hasta alrededor del 21% del licopeno que se me está perdiendo, asociado a esas temperaturas de trabajo. Entonces miren que esto, pues evidentemente nos muestra que la temperatura es fundamental cuando yo estoy trabajando con este compuesto en particular. Otro proceso de encapsulación, ¿cierto?, que se ha llevado a cabo con el licopeno, y yo traigo este en particular porque aquí en Colombia, no sé cómo será en los otros países, pero particularmente en nuestro país, el tema de las esferas de alginato de calcio ha tenido un boom gigante, ¿cierto? Pues hay encapsulaciones para fines recreativos, pero también en temas de investigación se está abordando mucho, digamos, este método. Y particularmente encontramos un reporte donde utilizan guayaba, utilizan licopeno a partir de guayaba y lo encapsulan, ¿cierto?, utilizando esferas de alginato de calcio. En este caso lo que hacen es que evalúan no solo la manera, o digamos, sí, la presentación de la pulpa o de la guayaba para lograr la mejor extracción. Ellos evaluaron jugo de guayaba liofilizado, pulpa fresca y pulpa liofilizada, ¿cierto? ¿Cuál de ellos me permitía una mejor extracción? Y finalmente con la pulpa liofilizada hicieron la extracción en aceite de oliva y posteriormente hicieron las esferas de alginato, ¿cierto? En este caso adicional evaluaron la adición de tetralosa, ¿cierto?, un carbohidrato, para ver si ayudaba a preservar, ¿cierto?, el licopeno. Y se encontraron que yo puedo modelar el tema de la liberación del licopeno jugando con las concentraciones de la tetralosa. Es decir, yo puedo encapsular, ¿cierto?, licopeno de guayaba en esferas de alginato de calcio y utilizar un agente como un coayudante, que sería la tetralosa, para modificar la manera o el tiempo de liberación de ese licopeno después de consumirlo. ¿Listo? Ahora, en el tema de preservación, yo les dije ahorita que una de las características más importantes o una de las opciones que uno más encuentra realmente cuando hace lectura acerca de cómo proteger el licopeno es la nanotecnología, ¿cierto? Es a través de procesos de nanoencapsulación. Y esto se debe a que cuando yo nanoencapsulo, ¿cierto?, un ingrediente o un aditivo, ¿cierto?, este presenta una mayor retención durante el proceso de elaboración del producto, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar el licopeno nanoencapsulado para el desarrollo de una galleta y le hago seguimiento durante todo el proceso productivo y me doy cuenta que si está nanoencapsulado, pues voy a tener una mayor retención de ese licopeno en ese proceso. Adicionalmente, que presenta mayores niveles de bioactividad, nuevamente asociado a esa protección que le da el hecho de que sea nano, y adicionalmente, pues la inhibición, puedo llegar a modelar la inhibición de la degradación.
durante el proceso de desarrollo de un alimento, ¿cierto? Entonces, métodos de encapsulación realmente hay muchos, la literatura trae muchas opciones, acá les traigo 3, digamos, de las que más se han identificado como opciones para el licopeno. El primero es la nanodispersión, una nanodispersión del licopeno. En este caso se han observado aumentos de la biodisponibilidad y la protección del activo antioxidante del licopeno. También la elaboración de nanocápsulas, ¿cierto? Un aumento de la estabilidad del licopeno utilizando policaprolactona y nanofibras de ceína. La ceína es una proteína, ¿cierto? De origen vegetal. Y la otra alternativa, que es, digamos, que la que nos interesa a nosotros en el marco como de esta presentación, es el desarrollo de nanoemulsiones, ¿cierto? Cuando yo desarrollo una nanoemulsión con licopeno, pues veo una reducción de su degradación, ¿cierto? Un aumento en la biodisponibilidad del licopeno y adicionalmente puedo utilizar un aceite comestible para formular la emulsión. Entonces recuerden lo que les dije ahorita, puedo extraer el licopeno en un aceite comestible. Ah, bueno, pues puedo usar ese aceite comestible que tiene el licopeno para formular la nanoemulsión y así proteger mi compuesto. Entonces, en este caso, pues ya les voy a entrar a hablar digamos, el abordaje que le hemos dado dentro del proyecto a este tema de la extracción y la preservación del licopeno. En primera instancia, en el tema de extracción, ¿cierto? Nosotros, yo les mencionaba ahorita, utilizamos guayaba fresca, decidimos hacerlo con guayaba fresca, teniendo en cuenta esos reportes, inclusive les mencionaba ahorita, por ejemplo, para secado por aspersión, donde nos hablan de aumentos de temperatura que se traducen en degradación del licopeno, ¿cierto? Entonces, esa fue una de las razones. Y la segunda es que yo no tengo que hacer un trabajo, pues no tendría que hacer una operación unitaria adicional, que es un proceso de secado, ¿cierto? Para poder hacer la extracción. Entonces dijimos, ok, vamos a trabajar con la guayaba fresca, ¿cierto? Eso es, digamos, la primera característica. Y la segunda, que también es muy importante, es que decidimos hacer una extracción mecánica, ¿cierto? Utilizando un equipo que se llama, o una técnica, se llama molienda por fricción ultrafina, ¿cierto? Esto se hace en un equipo que se conoce como grinder o supermascoloider, que es el que les presento acá en la imagen. Este supermascoloider es de una empresa japonesa que se llama Matsuko Sangyo. Ellos son pioneros en el tema de molienda por fricción ultrafina, de aplicaciones de molienda para obtener nanoestructuras, y por eso este equipo se utiliza o se conoce principalmente para el desarrollo de nanoestructuras. Digamos que en nuestro caso, en nuestro laboratorio, lo hemos utilizado para la obtención de nanofibras de celulosa, ¿cierto? Entonces, es un equipo que se utiliza en nanotecnología, ¿cierto? Para generar nanotecnología, y nosotros lo traemos o lo incorporamos para un proceso de extracción de un compuesto de interés. Esto también, digamos que ha ganado importancia en nuestro grupo porque ya hicimos una investigación previa y nos dimos cuenta que cuando hacíamos molienda por fricción ultrafina de rizomas de cúrcuma, ¿cierto? Obteníamos una mayor liberación de la curcumina, que es uno de los compuestos o el compuesto más importante de este rizoma. Entonces, vimos que esas reducciones de tamaño que se logran con este equipo nos ayudan a liberar, nos ayudaron a aumentar la liberación de curcumina. Entonces, claro, dijimos, ¿por qué no hacer lo mismo? O evaluemos este método, ¿cierto?, en guayaba para obtener el licopeno. La molienda por fricción ultrafina tiene una característica y es que es un buen método para desagregar las células, ¿cierto?, y para hacer reducción de tejido. Esto es lo que contribuye a esos procesos de liberación de compuestos de interés. Acá en el diagrama, la idea era mostrarles o que me entendieran cómo funciona el molino. El molino, el grinder, tiene 2 discos, ustedes los ven en la parte inferior. Estos 2 discos van en esta parte de acá, ¿cierto? Acá le sacamos el esquema para que fuera un poco más claro. Uno de estos discos, el superior, está estático, ¿cierto? Y el disco inferior es el que gira, ¿cierto? Yo puedo modificar la velocidad de giro. Nosotros generalmente lo trabajamos a 3000 RPM, pero adicional a eso, yo puedo modificar la distancia o el gap que queda entre los discos, ¿cierto? Y lo que yo puedo hacer es que hago un aumento o una reducción vertical de distancia de alrededor de 0.01 milímetros por cada, digamos, el equipo tiene como unos numeritos, unos lineamientos, y cada uno de ellos
significa una reducción o aumento de 0.01 milímetros. Entonces, al yo jugar con esta distancia entre los discos, pues evidentemente voy a obtener tamaños de partícula o reducciones a tamaños de partícula más pequeños. Entonces, en este caso trabajamos la guayaba pera, lavada, hicimos un proceso de lavado de desinfección. El proceso de selección de la guayaba la hicimos por una carta de color, ¿cierto? Cuando la guayaba pera, digamos, está en sus inicios de maduración, es verde, y al final toma una coloración naranja-rosa. Entonces nosotros nos fuimos con el último nivel de maduración, que es donde hay mayor contenido de licopeno. Y lo que hicimos fue evaluar diferentes relaciones de guayaba-aceite, ¿cierto? 1,5, 1,10, 1,20. Antes de alimentar, digamos, el producto al grinder, al supermass colloider, hicimos un pretratamiento en licuadora por 2 minutos. Luego hicimos la extracción, ¿cierto? Y posteriormente separamos el aceite con el licopeno de la pulpa, ¿cierto? A través de un proceso de centrifugación. Y el resultado que obtenemos es el que les presento aquí en la imagen, es ese aceite naranja oscuro, que es el que contiene nuestro licopeno. La mayor extracción, de acuerdo a estas relaciones que manejamos, se obtuvo, digamos, para la relación 1,5 con alrededor de 8.2 miligramos de licopeno por litro. Un tema que aún seguimos trabajando hoy es las cinéticas de extracción, ¿cierto? Si ustedes buscan información acerca de este tema en solventes orgánicos, se encuentra muchísima información, pero el tema en aceite realmente es muy nuevo. Entonces, como parte del proyecto, estamos evaluando y queremos saber un poco más acerca de la cinética de extracción de este compuesto en el aceite de girasol, que fue el solvente que utilizamos. Ahora, obtenemos entonces este aceite, ¿cierto? Ya tiene nuestro licopeno, ahora sigue el reto siguiente, que es, ok, ¿yo cómo lo voy a conservar? O sea, ¿cómo lo voy a proteger de esas características ambientales para que no se me libere? Entonces, la alternativa, digamos, que hemos identificado dentro de nuestro grupo y que hemos venido trabajando ya previamente en otras investigaciones, es la formulación de una emulsión Pickering. Para quienes estuvieron el viernes pasado, el doctor Velázquez Koch nos habló del tema, ¿cierto?, de las emulsiones Pickering. Sin embargo, pues yo voy a hacer aquí como un pequeño recorderis para quienes no pudieron estar. Y el tema de las emulsiones tipo Pickering son aquellas que se obtienen utilizando partículas sólidas como agente estabilizante, ¿cierto? Yo ya no utilizo surfactante, sino que utilizo un sólido, ¿cierto?, una partícula sólida, que lo que hace es que se va a absorber en esa interfase aceite-agua y me va a ayudar al proceso de estabilización de mi emulsión. Digamos que el tema de emulsiones tipo Pickering, si bien digamos que la primera mención que se hace es de alrededor de 90, 95 años, más o menos, en ese momento pues se mencionó, se dijo como alguna información y se quedó quieto. Eso no, si uno revisa literatura, no había mucha información. Pero de unos años para acá, pues ha tomado muchísima relevancia porque resulta que yo estaría utilizando partículas biocompatibles o partículas que no me generan, digamos, ninguna contraindicación en la industria alimentaria. Es decir, puedo dejar de usar surfactantes, que si bien hay algunos surfactantes que no tienen problema en la industria alimentaria, pues hay otros que tienen unos rangos de uso que también limitan su aplicación. Entonces, gracias a esto, el tema de emulsiones Pickering ha tomado muchísima fuerza y existen muchísimos reportes que hablan sobre las emulsiones Pickering y sobre sus potencialidades. Una de ellas es que yo voy a necesitar menos concentración del agente estabilizante para lograr estabilizar mi emulsión. Eso creo que lo mencionó el profesor Goff en la conferencia del miércoles, y él nos decía, pues para saber cuánta cantidad usted necesita, pues obviamente hay que hacer un proceso de investigación. Él decía ensayo y error. Dependiendo de la emulsión que yo busque estabilizar, pues voy a tener que estudiar cuánta cantidad voy a utilizar. Pero en términos generales, haciendo una comparación con los reportes que hay actualmente, pues realmente la concentración es muchísimo menor, así yo voy a utilizar un surfactante, ¿cierto? Y adicionalmente, otra de las características es que yo puedo utilizar partículas biocompatibles, ¿cierto? Y puedo generar emulsiones con liberación controlada. Yo sé que quizás esto en alimentos pues no es algo de mucho interés, pero por ejemplo para la industria farmacéutica sí. Yo puedo proteger un compuesto
en una emulsión Pickering utilizando, digamos, un agente particular y modelar el proceso de liberación después de que yo consumo, digamos, la emulsión. Entonces, esa también es una característica muy, muy importante de las emulsiones Pickering. Ahora, en temas de alimentos, digamos que la relevancia de las emulsiones Pickering están asociadas a el hecho de que ya no voy a tener que usar surfactantes o a que es una alternativa para reemplazar surfactantes. Y acá yo les traigo algunos de los artículos quizás más importantes en el tema de emulsiones Pickering para alimentos, ¿cierto? Hay 3 reviews, si alguna persona está muy interesada o digamos que se interesa por este tema, los invito a que se los lean. Realmente son artículos muy, muy interesantes que no solo hablan de las ventajas acerca, digamos, de las emulsiones Pickering para la industria alimentaria, pero que también deja abierta la puerta frente a los retos que tienen el hecho de formular una emulsión Pickering. Porque como les decía ahorita, pues el tema de emulsiones Pickering es relativamente nuevo y todavía hay muchas cosas que no sabemos específicamente acerca de los procesos de la estabilización, ¿cierto? Los mecanismos. Entonces, hacen una discusión muy completa. Si alguien está interesado, pues acá les dejo los nombres de los artículos, son muy completos. Y digamos que en ellos se han podido identificar diferentes compuestos que yo puedo utilizar como agente estabilizante Pickering. Entonces existen las proteínas, ¿cierto? Existen polisacáridos como el almidón, la celulosa, el quitosano. Hay almidones modificados que también están siendo estudiados para aplicaciones de emulsiones Pickering. Algunos lípidos y también algunas partículas inorgánicas que no tienen problema en la industria alimentaria, como el carbonato de calcio, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso particular, para el desarrollo del proyecto, nos fuimos por el lado de los polisacáridos y decidimos utilizar la celulosa como agente Pickering. Pero más allá que la celulosa, decidimos utilizar las nanofibras de celulosa, ¿cierto? En la presentación que les hizo el doctor Velázquez, él les habló de la nanocelulosa y les decía que había 2 posibilidades. Se puede utilizar nanofibras o nanocristales. En nuestro caso, utilizamos nanofibras por 2 razones en específico. Y acá, pues en la imagen, la idea es mostrarles una de ellas. Esta imagen es de nanofibras de celulosa de raquis de banano. Digamos que la escala es de 1 micra, ¿cierto? Y si ustedes comparan la longitud que tiene esta fibra con el diámetro, pues vamos a ver que hay una alta relación de aspecto. De hecho, cuando hablamos de nanofibras, hablamos de relación de aspecto infinitas, ¿cierto? Y esta relación de aspecto infinita lo que hace es que me permite que la nanocelulosa forme una red tridimensional que da soporte a esas gotas de aceite o a las gotas de agua, ya sea la emulsión que yo vaya a formular, y me ayudan al proceso de estabilización, ¿cierto? Adicionalmente, trabajamos con las nanofibras porque nuestro grupo de investigación, pues realmente ya tiene toda una trayectoria en el tema de la obtención de nanofibras a partir de residuos de la agroindustria, y uno de los puntos claves o de los intereses más grandes que tenemos como grupo de investigación es evaluar, ¿cierto? Y evidenciar el potencial de esas nanofibras para la industria alimentaria. Entonces, gracias a esto, decidimos entonces formular una emulsión tipo Pickering con el aceite que obtuvimos durante la extracción, que tiene licopeno de guayaba, y utilizando nanofibras de celulosa de raquis de banano como agente Pickering. Entonces, ¿cómo hemos venido haciendo este trabajo, ¿cierto? Esta parte de la formulación de la emulsión. Entonces, evaluamos 3 tratamientos mecánicos, ¿cierto? O 3 tratamientos de homogenización, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer una emulsión, yo tengo que homogenizar mis ingredientes para poder obtener la emulsión, ¿cierto? Entonces, en este caso, evaluamos 3 métodos diferentes. Todos ellos están, digamos, avalados por la literatura para el desarrollo de emulsiones tipo Pickering, ¿cierto? O de emulsiones realmente, más que Pickering en el tema de emulsiones. La primera de ellas es el cizallamiento de alta velocidad, que es el que yo hago con un Ultra Turrax. En este caso lo hicimos a 10.000 RPM por 2 minutos. Una emulsión aceite en agua, una relación 1:9, y evaluamos 3 concentraciones de nanofibras, 0.5, 1 y 1,5. Otro tratamiento que evaluamos fue la molienda por fricción ultrafina, que fue la que les mencioné ahorita también durante la extracción. Utilizamos un supermascoloide
hicimos 20 pases. Cuando yo me refiero a pases, es la cantidad de veces que yo paso digamos, mi emulsión o mi mezcla por los discos, ¿cierto? Y iniciamos con una distancia, esa distancia que yo les digo, que es con la que yo puedo jugar, ¿cierto? De alrededor de 0.01 milímetros. Entre discos, la llevamos desde 1 a menos 1,5, ¿cierto? Que es una de las más bajitas. Y hicimos también una emulsión aceite en agua, una relación 1,9, y nuevamente 3 concentraciones de nanofibras, 0.5, 1 y 1,5, ¿cierto? Y finalmente evaluamos también el homogeneizador por altas presiones, el homogeneizador Niro-Soavi, en este caso también una emulsión aceite en agua, la misma relación a las anteriores. En este caso, la presión de trabajo la dejamos constante, que fueron 300 bar, ¿cierto? Escogimos o seleccionamos realmente esta presión pensando mucho en el tema de la industria, ¿cierto? Del proceso escalado. Yo con un homogenizador de alta presión puedo llegar hasta 1000, hemos visto reportes de 900, 1000 bar, pero pues pensando también en ese proceso de escalado, pues nos fuimos con una presión de 300 bar. Y en este caso, las concentraciones de nanocelulosa que utilizamos fueron más bajas, 0.1, 0.25 y 0.5. Ustedes me preguntarán por qué. Realmente la razón en un inicio fue más técnica, y es porque si yo utilizaba las concentraciones de 0.5 a 1,5, el aumento en la viscosidad era tanto que el equipo no me daba la posibilidad de hacer el procesamiento, por un lado. Y por otro, gracias a reportes en literatura, nos hemos dado cuenta que para yo formular una emulsión Pickering utilizando homogenización por altas presiones, pues existen o pueden existir la posibilidad de utilizar menos concentración de agente Pickering, ¿cierto? Entonces también por eso hicimos esa variación. Obtenidas esas emulsiones, hicimos una primera caracterización que, digamos, fue evaluar la estabilidad física de las emulsiones durante 15 o 20 días, es decir, simplemente observación, no se me separan las fases, y adicionalmente hicimos microscopía óptica y microscopía por fluorescencia. Entonces, acá les presento los resultados, ¿cierto?, de las emulsiones que obtuvimos por ultraturrax con el ultraturrax y el supermascoloide. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el aumento en la concentración de las nanofibras, pues evidenció una mejora en el proceso de estabilización. En ambos casos, la emulsión, al contener 1.5% de nanofibras de celulosa, pues estuvo estable hasta los 20 días, ¿cierto? Mientras que la del 1%, por ejemplo, en el primer día, en el día cero, el día que preparamos las emulsiones, parecían estables, y la verdad estábamos como muy emocionados, pero al siguiente día funciona la concentración más alta de 1.5% de nanofibras. Y al observar, digamos, los tamaños de partículas, ¿cierto?, por microscopía, los tamaños de las gotas, a eso me refiero, queda mucho, digamos, más claro el tema de por qué la molinda por fricción ultrafina pareciera mejorar el proceso de lo que les mencionaba ahorita, de reducción de tamaño. Si ustedes se dan cuenta, al comparar ultraturrax con molinda por fricción ultrafina, pues las gotitas de aceite en general, la tendencia general es a que sean más pequeñas. Y luego esto lo confirmamos con el tema de microscopía por fluorescencia. En este caso utilizamos dos cromóforos, ¿cierto? Nilo rojo para el aceite, que es lo que ustedes ven ahí como rojito, y el calcofluor blanco, que ustedes acá lo ven como azul, para la celulosa, ¿cierto? Para ver esa red de nanocelulosa. Yo creo que las más claras son estas dos, donde se observa, tenemos un mayor porcentaje de nanofibras, entonces se observa más claramente la red, ¿cierto? Y nuevamente vemos que en general el molienda por fricción ultrafina nos permite alcanzar unas gotitas más pequeñas que si yo hago el proceso por ultraturra, ¿cierto? Y cuando fuimos a comparar esto con en la literatura, nos damos cuenta que muchos de los autores dicen que, o utilizan en ultraturrax, concentraciones de agente estabilizante Pickering mucho más altas, ¿cierto? Nuevamente, porque se requiere mayor cantidad para lograr estabilizar, digamos, las gotas de grasa que son un poco más grandes. Y acá les presento los resultados de la homogenización por altas presiones. Yo ahorita les mencioné
que trabajamos una sola presión, 300 bar, ¿cierto? Y en este caso con lo que jugamos fue con el número de pases por el homogenizador, pero también con las válvulas de homogenización que utilizábamos en el equipo. El equipo Nirosoavi tiene dos, una válvula R y una válvula PS. Entonces, en un primer tratamiento utilizamos 2 pases, por ejemplo, 300 bar y solamente una válvula de homogenización. Y vemos que a medida que pasa el tiempo, todas las emulsiones muestran desestabilización, ¿cierto? Digamos que hasta el mayor contenido de nanofibras, que es del 0.5 en este caso, presentó desestabilización a partir del primer día, ¿cierto? Pero cuando yo hago un aumento en el número de pases, ¿cierto? Y adicionalmente utilizo las 2 válvulas de homogenización, pues vemos un cambio inmenso, y es que la emulsión con 0.5% de nanofibras permanece estable, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, esto me muestra cómo el número de pases que yo hago en un proceso de homogenización por altas presiones es fundamental. Y de hecho, por eso cuando uno va a literatura, hay muchísimos autores que no cambian ninguna otra variable dentro del proceso de homogenización, y lo que hacen es evaluar el número de pases. ¿Qué pasa? Que a medida que yo aumento el número de pases, se me puede llegar a aumentar la temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es un valor también muy crítico. En este caso, pues a 5 pases no había como un aumento sustancial, entonces por eso decidimos evaluarlo. Y mostrándoles ahora pues, las micrografías, ¿cierto? Las fotografías obtenidas por microscopía óptica, vemos que si yo hago un tratamiento de homogenización un poco más riguroso, ¿cierto? Evidentemente hay una reducción en las gotitas de aceite. Y teniendo en cuenta lo que nos mencionaba el profesor Goff en su presentación, que fue, la verdad, muy interesante, una de las maneras que uno tiene para garantizar, o que puede llegar a garantizar o a entender que va por un buen camino en términos de estabilización, es que yo quiero que esas gotas de aceite me queden en el tamaño más pequeño posible. Si son más pequeñas, yo voy a tener mayor posibilidad de que mi agente Pickering, ¿cierto?, me quede dentro de esa, digamos, esa barrera entre el aceite y el agua y lograr la estabilización. Entonces, la homogenización de altas presiones muestra una reducción sustancial en el tamaño de gota, que se me va a ver relacionado entonces con esos resultados que obtuve del proceso de estabilización. Y eso pues queda mucho más claro acá en las imágenes por fluorescencia. Ustedes se dan cuenta, la imagen inferior derecha, ¿cierto?, que es la de la emulsión con 0.5% de nanofibras obtenida con el tratamiento, digamos, más robusto, se ven las gotitas mucho más pequeñas, y evidenciamos también pues la red de nanocelulosa, que es la que finalmente me va a ayudar a ese proceso de estabilización. Entonces, teniendo esos resultados, ¿cierto?, los 3 tratamientos mecánicos, nosotros decidimos realmente que el proceso por el cual obtendríamos la emulsión tipo Pickering sería la emulsión por altas presiones, específicamente porque nos permite obtener una emulsión estabilizada con un contenido de nanofibras de celulosa relativamente bajo, si lo comparamos con el 1.5% que necesito con Ultraturrax o con molienda por fricción ultrafina. Adicionalmente, pues tengo tamaños de gota más pequeños, ¿cierto?, que se me van a correlacionar con ese proceso de estabilización. Entonces, gracias a esto, digamos que hemos estandarizado el proceso para obtención de la emulsión Pickering, utilizando el aceite con licopeno de guayaba y las nanofibras de celulosa, utilizando el homogenizador por altas presiones Nirosoavi, realizando 5 pases a 300 bar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Digamos que el trabajo que continuamos, el proyecto todavía sigue en curso, es un tema muy importante, y es evaluar otras propiedades de esa emulsión que finalmente me van a definir yo en qué matriz alimentaria la podría evaluar. Entre ellas están las propiedades reológicas. Si bien las nanofibras de celulosa pues, han ganado muchísima importancia en el tema de emulsiones Pickering, también es un modificador reológico, ¿cierto? Entonces yo necesito saber, necesito dilucidar cómo me afecta, ¿cierto?, la adición de esas nanofibras en esta emulsión, las propiedades reológicas finales. De igual manera, la determinación de tamaños de partícula, ¿cierto? Yo ahorita les mostraba algo de microscopía, pero realmente en el tema de emulsiones
pues tenemos que utilizar otras técnicas un poco más robustas, difracción láser, por ejemplo, para determinar los tamaños de partícula dentro de la emulsión y obviamente tenemos que hacer la cuantificación del licopeno, ¿cierto? Yo realmente cuánto licopeno estoy obteniendo dentro de mi emulsión y la estoy protegiendo, digamos, en esos días de almacenamiento. ¿Cuál es el valor inicial y cuál es el valor final? Esto acompañado también de ciertos reportes donde han mostrado que las nanofibras de celulosa ayudan a proteger algunos compuestos que tienen actividad biológica, como decir actividad antioxidante o, digamos, otro tipo de actividades. Finalmente, cuando nosotros tengamos estos resultados, el objetivo nuestro es hacer la inclusión de esta emulsión durante el proceso de la formulación de un alimento, ¿cierto? Digamos que en este momento estamos haciendo este proceso de caracterización que les menciono y el objetivo es definir realmente cuál es la matriz en la que lo vamos a evaluar. Tenemos algunas ideas, pero realmente eso va a depender de estas características que tengamos, específicamente las propiedades biológicas y el contenido de licopeno que tengamos digamos, al final del proceso del seguimiento. Finalmente, entonces, quiero terminar con unas conclusiones acerca del trabajo en general. El primero, pues, que el licopeno es un carotenoide que presenta un alto potencial para la industria alimentaria, ¿cierto? Para su uso como colorante y que puede ser extraído de diferentes fuentes naturales. En nuestro caso particular hemos identificado la guayaba pera como una alternativa. De igual manera, nos hemos dado cuenta que pues, para yo poder utilizar este licopeno tengo que garantizar su extracción y su preservación, teniendo en cuenta procesos, digamos, amigables con la industria alimentaria, ¿cierto? Nuevamente pensando en el tema de los solventes. Y que si bien existen muchos métodos para la extracción del licopeno, pues resulta que la nanotecnología juega un papel muy importante. Nosotros hemos podido observar el papel tan importante que juega la nanotecnología para estos procesos de extracción, pero también para los procesos de protección o de encapsulación del licopeno. Y yo creo que esa es una de las conclusiones más importantes que nosotros hemos podido evidenciar durante el desarrollo de este proyecto de investigación. Para nosotros es muy grato porque realmente como grupo queremos investigar y queremos evidenciar ese potencial que tiene la nanotecnología pues, en muchas industrias, pero particularmente en la industria alimentaria, y generar conocimiento acerca de este tema para que muchas personas pues, sigan investigando y sea más la información que tengamos disponible para la toma de decisiones y definir si utilizar nanotecnología o no dentro de la formulación de un alimento. Finalmente, pues los agradecimientos a la Universidad Pontificia Bolivariana y a su Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, CIDI, por todo el apoyo que nos ha dado pues, en el transcurso. Digamos que este proyecto no es uno solo, vienen muchos proyectos detrás que han sido como el inicio para seguir el camino. Entonces, gracias a estas instituciones y finalmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias de Colombia por su apoyo a través del proyecto de la convocatoria 808 del 2018. Yo pues les voy a compartir la presentación para que haga parte de las memorias. Muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para las preguntas. Doctora Angélica, muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Por acá tenemos dos preguntas que nos las hace el doctor Robin Zuluaga. Comienzo con ellas. La primera es, ¿qué aplicaciones cree que tiene las nanoemulsiones en la industria de alimentos? Bueno, realmente yo creo que una de las más importantes es el tema de ese uso de compuestos que se obtienen a partir de fuentes naturales, ¿cierto? Que tenemos que buscar su protección y garantizar que durante la inclusión en la formulación de un alimento, pues estén presentes. Adicionalmente, uno de los temas que más se estudia en la actualidad es el uso de esos compuestos que, digamos, no son hidrosolubles, que se solubilizan más fácil en grasas y cuando yo voy a incorporar dentro de un alimento que es base acuosa, pues ahí hay problemas. Entonces, yo poder formular una emulsión, ¿cierto? Una nanoemulsión y garantizar que puedo utilizar este producto en una formulación posterior, pues yo creo que es una de las alternativas más grandes realmente en este tema. Bueno, el doctor Robin también pregunta, ¿qué piensa sobre las regulaciones frente al uso de la nanotecnología en alimentos? Bueno, eso es un tema que es sumamente importante y que de hecho muchas personas de la industria nos la preguntan, porque actualmente no existe normativa. O sea, si una persona quiere o no incorporar, digamos, un compuesto nano,
dentro de una formulación, ya sea en la industria alimentaria o en cualquier industria, lo puede hacer, digamos, a libre albedrío, por así decirlo, porque no existe normativa que me diga usted no puede hacer esto o sí puede hacer esto. Sin embargo, existen algunas guías por ahí disponibles de la FDA o de la USDA, pero digamos que nosotros como grupo, justamente por eso decidimos investigar en este tema, porque una de las opciones o una de las razones por las que no se ha dado el tema de regulación es porque todavía hay muchos blancos o muchos negros que no conocemos. Entonces, la manera de darle solución a esas preguntas, a esos interrogantes, a esas dudas es investigando, ¿cierto? Hay que saber cómo se comporta dentro de una matriz, hay que caracterizar, tenemos que entenderlo muy bien y pensamos que generar conocimiento en este tema puede ser el punto de partida para, digamos, posteriores normativas que se puedan generar en el tema, porque realmente el uso de la nanotecnología en alimentos tiene un potencial inmenso. Yo aquí solamente les hablo un pedacito, pero para quienes están interesados hay muchos, digamos, información disponible y realmente es sorprendente las posibilidades que se tienen. Bueno, continuemos por acá con las preguntas. Nos la hace Mauricio Sierra. ¿Qué conocimientos tiene del uso de bioreactores de cultivos de células ricas en compuestos bioactivos como licopeno como estrategias para intensificación del contenido de dicho compuesto? Bueno, Mauricio, la verdad, te lo digo con toda la sinceridad, no tengo la más remota idea. Nosotros realmente en el grupo lo que hemos trabajado más es el tema de el uso de esos residuos, digamos, de la agroindustria o de esos productos de la agroindustria colombiana, tal cual están ahí, y buscar opciones de aprovechamiento, ¿cierto? Digamos, es una de las líneas del grupo de investigaciones. ¿Yo cómo puedo aprovechar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo darle valor agregado a los productos que se generan dentro de la agroindustria colombiana? Y generar nuevas estrategias, pero el tema particular que me preguntas, no sé si alguna otra persona puede contestarla, si tiene conocimiento. No, bueno, ese tema, no sé si Robin puede, ese Pues ahí tema hay no ha que sido muy mirar, explorado en el ese grupo. es más un tema como de biotecnología agroindustrial, ¿cierto? Ahí hay un tema por trabajar. Nosotros realmente no hemos trabajado mucho, pues, como en ese tema. Puede estar un poco también asociado a lo que hablaba Angélica cuando hablaba de las extracciones desde el punto de vista enzimático, ¿cierto? Pueden también tener una relación con eso, pero digamos que desde el grupo no hemos trabajado con, digamos, con el tema del uso de bioreactores de cultivos de células ricas en compuestos bioactivos para intensificación del compuesto, pues, de dicho compuesto de licopeno. No hemos, eso es un tema, sería un tema interesante trabajar también para aquellas personas que lo ven desde la biotecnología. Muchas gracias por el apoyo, doctor Robin. Por acá, la señora María Laura nos dice, las nanofibras son solubles en agua, entendiendo que es la fase acuosa de la emulsión Pickering. Bueno, realmente las nanofibras no son solubles en agua, ahí cometí un error, no les puse una imagen. Realmente cuando yo utilizo las nanofibras o la que nosotros obtenemos acá dentro del grupo es un gel de nanofibras de celulosa, ¿cierto? Esa red tridimensional que ya forma, ¿cierto? Permite obtener, realmente es una suspensión, ¿cierto? De nanofibras en agua. Y esa es la razón por la que yo hago ese tratamiento mecánico. Digamos que yo obtengo la celulosa, yo la obtengo a partir de tratamientos químicos, ¿cierto? Y posteriormente hago ese tratamiento mecánico para obtener una suspensión de las nanofibras en agua. Y posteriormente esta es la que llevo a, digamos, a las formulaciones que evaluamos nosotros, ya sean alimentos o los estudios que nosotros estamos haciendo aquí en el laboratorio. Bueno, Mauricio Sierra también nos pregunta, ¿qué agentes intensificadores conoces para incrementar el contenido de licopeno en la fuente? En este caso, él pregunta específicamente por el tomate, sin tener que competir por la seguridad alimentaria. Bueno, lo que pasa es que digamos, aquí en Colombia se han hecho pues tengo algunos conocimientos de algunos proyectos que se han hecho, por ejemplo, y que lo que buscan, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero por ejemplo, al momento de la producción primaria, se adicionan algunos compuestos dentro del proceso de fertilización, o se han evaluado procesos de fertilización del suelo, por ejemplo, para aumentar, digamos, el contenido del licopeno dentro de los frutales. Digamos que acá en Colombia el tomate, no sé si se ha estudiado mucho, aquí es más un poco, vuelve y juega el tema de la guayaba, pero creo que es más desde el tema de fertilización
que algún otro compuesto pues en particular que yo le pueda adicionar para que se sintetice más dentro de la célula. Creo que la Corporación Universitaria Lasallista, si no estoy mal, tiene una muy buena investigación sobre ese tema, no solo en fuentes vegetales, sino, si no estoy mal, creo que hicieron algo también con el huevo. Ellos le dieron, por ejemplo, licopeno a las gallinitas y luego evaluaron el contenido del licopeno en la yema y encontraron una asociación entre más licopeno se le daba a las gallinas, pues mayor contenido había dentro de la yema. Creo que ellos tienen muy buena información en ese tema en particular. Gracias, Angélica. María Laura también nos pregunta, ¿se puede saber cuánta nanopartícula se absorbe en la interfase? Sí, de hecho es uno de los temas que, bueno, realmente lo estamos evaluando porque es un tema que lo que yo les comentaba ahorita acerca del tema de las emulsiones Pickering, y es que hay, digamos, muchas preguntas por resolver específicamente en ese tema de cómo se da la estabilización, ¿cierto? Entonces, algunos reportes por ahí han hecho como algunas temas un poco más cualitativos a partir de la microscopía. Nosotros, por ejemplo, hacemos microscopía óptica con un microscopio óptico regular, pero existen también unos reportes con microscopio confocal, que eso es maravilloso, las imágenes son maravillosas y de alguna manera algunos autores han hecho algunas aproximaciones más cualitativas que cuantitativas frente a esa cantidad, ¿cierto? Digamos que evalúan diferentes concentraciones y pueden decir cuál se absorbe más o menos. Es como, digamos, la primera base que hay en el tema particular. Nosotros, pues la idea es, digamos que este es el tema de investigación, como les digo, es un tema de investigación de interés de nuestro grupo y yo pienso que a medida que uno va avanzando y en las investigaciones y en los proyectos se va encontrando con nuevos métodos que si bien quizá uno no cuenta con ellos acá en la universidad, pues se puede apoyar también de otras universidades o de otras industrias para hacer esos procesos de cuantificación. Bueno, nos hace un comentario la doctora Diana Marcela de la Universidad de Caldas, inclusive de una planta de bioprocesos de agroindustria que ellos tienen allá, muy interesante la planta, conozco personalmente la planta. Ella nos cuenta que también tienen algunos estudios interesantes en este campo, entonces muy bueno pues que en el país esté preocupando por estas nuevas tecnologías, sobre todo aplicadas para alimentos, que hace falta crecer bastante en este campo. Yo tengo una última pregunta, no veo más preguntas que nos han hecho. Hablabas, Angélica, de una posibilidad que el pickering afecte la reología. ¿Tienes algunas intuiciones ahí? Sé que esto es lo que sigue la investigación, pero ¿qué has averiguado por allí? Bueno, evidentemente las nanofibras de celulosa son un modificador reológico, de hecho eso lo evidenciamos en un trabajo previo, el trabajo que les mencionaba con la curcumina, por ejemplo. El aumento en la concentración de la nanocelulosa se va a ligar a un aumento en la viscosidad aparente, ¿cierto? De estas, digamos, de estas emulsiones en este caso, lo que esperamos ver es que se dé un aumento, ¿cierto? Y ese aumento obviamente a nosotros nos va a afectar en qué lo vamos a adicionar posteriormente, ¿cierto? Porque evidentemente, por ejemplo, realmente lo hemos pensado, por ejemplo, en un producto lácteo que también tiene, digamos, unas viscosidades altas, unas viscosidades muy próximas al gel, que sería lo que esperamos, pues con los conocimientos que ya hemos adquirido un poquito en el tema, que esperamos ver dentro de esa emulsión, ¿cierto? Pero sí, evidentemente hay un cambio y uno lo puede ver. Se puede ver a simple vista de manera impresionante. Cambios pequeños en las concentraciones de las nanofibras generan un cambio muy, muy grande en la viscosidad final del producto. Bueno, damos las gracias entonces a la doctora Angélica Serpa por esta maravillosa charla, por contarles a ustedes lo que hemos venido haciendo desde la Universidad Pontificia Bolivariana y de la mano con MinCiencias en este tipo de proyectos. Nuevamente gracias a todos y dejo ya para finalizar este curso y esta charla al doctor Robin Gallego. Buenas, bueno, primero pues muchas gracias Angélica y a la profesora Lina por ayudarnos en la moderación de esta charla. De nuevo les reitero mis agradecimientos a todos aquellos que participaron durante estas jornadas en el mes de marzo. Esperamos hacerles llegar pronto las memorias y algunos de los videos relacionados con estas charlas y adicionalmente pues
También esperamos poder tener eventos similares como este próximamente, donde podamos hablar un tema, otros temas de los que hemos trabajado relacionados con la nanotecnología y la ciencia de los alimentos. Realmente estas ideas nacieron de trasladar también ese conocimiento de la ciencia de los materiales hacia el tema de los alimentos y aprovechar pues todas las bondades que nos ofrece la nanotecnología. Entonces, pues espero que haya sido del agrado de todos los que participaron en estas charlas, de que hayan aprendido un poco sobre este tema de la nanotecnología, de que queden reflejados algunos de los principales resultados del proyecto. Nosotros seguimos trabajando en él, esperamos concluirlo para el mes de agosto del presente año, si Dios quiere, y pues esperamos poderles compartir también luego las publicaciones que se tengan de este trabajo. Entonces, de nuevo les reitero mis agradecimientos y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.